Nos acompaña un habitué muy querido de este espacio, como lo es el doctor Eddie Olivares, ex procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, el primero, y además un ex miembro titular de la Junta Central Electoral y ahora un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un político de raza desde su adolescencia y un hombre, un conocedor de la sociedad dominicana por su condición de haber sido magistrado o procurador fiscal en unos tiempos muy difíciles. Recuerdo yo, estaban de moda las naciones y había una gran violencia juvenil, y recuerdo siempre que en sus análisis usted solía decir que de las naciones se reclutaban para ir al narcotráfico, etcétera, etcétera, y esa profecía pues parece haberse cumplido al pie de la letra. Creo que las naciones sobreviven, pero ahora muy bajo perfil. De manera que hemos invitado al doctor Eddie Olivares para hablar de dos temas que él maneja de manera particular. Uno es el tema de la violencia que se reproduce cíclicamente en la sociedad dominicana, y también sobre el tema de la Junta Central Electoral y su disposición, según la Junta, basada en la ley, para poner freno al proselitismo de los aspirantes a ser candidatos presidenciales por diversos partidos como retórica, pero entiéndase en términos prácticos a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que les invito a esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Licenciado Eddie Olivares, un gusto como siempre verlo. Usted parece que encontró lo que buscaba Juan Ponce de León. Ajá. La eterna juventud. Bueno. Gracias. Qué bueno, me alegro verlo bien y verlo como siempre elegante. ¿Cómo está la familia? La familia muy bien. ¿Cuántos críos tiene? Son tres. Tres. Dos varones y una hembra. Están ya están en docencia. La hembra terminando, sí, ya la carrera de Derecho. ¿Va a ser abogada también? Sí, va a ser abogada. O sea que va a heredar el bufete suyo, me imagino. Sí, pienso que dentro de poco le desalojará de allá. Es de ella, entonces le dirá: papi, no tienes que venir aquí, llama cualquier cosa. Cualquier cosa me llama. Pero muy bien, los muchachos, muy bien. Qué bueno. Y la familia es una de las... ¿Dónde estudia su hija? En UNIBE. En UNIBE. Sí, una excelente estudiante. Sí. Entonces, muy aplicada. Y la verdad es que yo soy un privilegiado en lo que tiene que ver con la familia, porque lo he sido en función de mi familia originaria, muy unidos, y así ha sido en el caso de la otra familia nuclear. De su familia nuclear, de su esposo, su familia nuclear. Y me imagino que debe ser interesante ver a un padre discutir o hablar sobre la misma materia que dominan los dos, el derecho en este caso. Sí. Y me imagino que lo hacen, ¿no? Sí, es muy interesante porque además, aunque ella es muy autónoma, muy independiente en su carrera, pero siempre va a las consultas. Y no le dice: papi, ¿qué tú crees de tal cosa? Sí, claro. Sí. No, y la consulta, y cosas que entonces me la consulta. Pero ella le hace consulta. Sí. Pero no las paga, ¿verdad? Y creo que los abogados cobran por hora. No, y ahora los abogados están cobrando por dólares. ¿En dólares? Sí. Bueno, o sea que... O el equivalente. Sí, usted la empobrecería a ella si le cobra. Sí. Licenciado, la violencia es cíclica en este país. Es como los feminicidios, es impresionante. Esos ciclos de alza. Y los suicidios también. Los suicidios, sí, en cadena. Y
En el caso de la violencia que podríamos llamar social, eh, con casos dramáticos como el que acaba de ocurrir con la joven Rosado en Boca Chica, pero recuerdo por acá, por Naco, cuando no hace 2 o 3 años, Sí. un señor fue matado en el parqueo de su Ah, casa por un parqueo. una discusión. Sí, y hemos tenido en los pueblos a cada rato crímenes por, como decimos en mi campo, por quítame esta paja. Ah, sí. Eh, ¿Usted piensa, como piensan algunos especialistas en sociología, que la sociedad dominicana se ha tornado violenta o la sociedad dominicana siempre ha sido violenta? Hay una violencia que se ha recrudecido en los últimos tiempos en el mundo. Ya, La sociedad se ha vuelto más violenta a nivel y mundial. a nivel mundial. Eh, quizás yo no, Pese a que tenemos menos guerra. sí, pero entonces la violencia se convierte en violencia social. Ujú. Es un mundo más complejo. Eh, ahora cuando usted señalaba estos casos de violencia por razones absolutamente absurdas. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que vi un video de un caso en los Estados Unidos eh, de un tema de parqueo también, alguien que estaba paleando, como le dicen, nieve, Exacto. y entonces el vecino, la vecina con el esposo, habían tenido problemas y el señor salió con un fusil de alto calibre y lo mató a los dos de una manera terrible, el señor del frente. Pues, Y la, o sea, que es una situación sumamente preocupante para la sociedad. En el caso nuestro, yo creo que ciertamente se han suscitado muchos casos en los últimos años por temas tan simples como esos, al margen de la violencia generada por los atracos ujú. y todo esto que también ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Pero sin lugar a dudas que estos hechos tampoco han generado la debida atención del Estado. De Ahora, la preocupación en cuanto a la violencia es mayor cuando están envueltos en ella autoridades, claro, que están incluso autoridades llamadas a mantener el orden público. sí, sí, eso es verdad. Eso agrava mucho más la Sí, situación, la hace mucho más preocupante. Eh, pero lo más importante es que el Estado tiene que asumir, adoptar políticas en relación con ese tipo de situación. Hay un tema que tiene que ver con la educación de la gente. La educación es lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano también. bueno, ya esa Eh, sabemos que está por el piso. sí, sí, Se eso, queman hasta los profesores. claro, claro. Entonces, pero sí, el Estado tiene que eh, asumir la gravedad Ujú. de estos casos, más allá del impacto que produce Sí, en la opinión pública al momento de producirse, pero que 2, 3 días después desaparece y solo queda en el recuerdo bueno, pero eso es en de la familia. apariencia. Los efectos quedan ahí porque son acumulativos. Sí, pero retornan así cuando usted lo rememora para establecer
Pero hay mucha gente que vive bajo los efectos de lo ocurrido durante mucho tiempo. O sea, este crimen de Boca Chica llega al alma de casi todos los hombres y las mujeres del país. claro, Y usted ve la gente que no quiere salir, que si sale no salga con cartera, si te chocan sigue, no haga caso, claro. no discuta con nadie en la calle, y los padres, si son jóvenes, se quedan con una aprensión y esperando el regreso de sus hijos. Sí, es cierto. Eh, Antes, cuando teníamos gobiernos autoritarios, Ujú. tiempo de la Guerra Fría, la preocupación de los padres era por si su hijo, al regresar de la universidad o del Sí. liceo, podía ser apresado, Ujú, asesinado, ujú, si iba a llegar o no. ujú. Sin embargo, los padres de los hijos han seguido teniendo esa Sí, preocupación. sí, sí. Ahora es sobre la posibilidad de que su muchacho sea atracado, asesinado por un celular. eh, y en ese sentido, sí, es una verdadera incertidumbre social Ya. la que se vive como consecuencia Y ahora que hay más de la capacidades de violencia. difusión, También es otro sí, factor. Fíjese que en el caso de la arquitecta Rosado, Leslie Rosado, eh, ocurrió la noche del, sábado. del sábado. El domingo temprano en la mañana, ya todo el país Sí, sí, sí. estaba al tanto, Así mismo. tenía las Con video y algunas con todo. videos y algunos influencers especializados en temas de violencia o de seguridad y demás, colocaron datos y eh, ya no como en otro tiempo que la foto y esto tenía que aparecer o en la televisión, pero ya más tarde, Sí, o en el periódico así es. siguiente. Entonces, eso también es un factor determinante. Ya temprano era tendencia, ya la opinión pública de las redes estaba opinando y haciendo conjeturas, Así es. que esa parte también resulta altamente eh, negativa en lo que tiene que ver con el manejo de la situación. La lucha, el interés de obtener like en las redes, Pero lo que el importa es interés que le llega mucho a la sí, gente le llega, y le lo llega. impacta, eso mismo lo impacta Pero a más. veces también afecta el propio proceso investigativo, genera situaciones, eh, Sí, distorsiona la... Ahí habían opiniones de todo tipo, conjeturas de todo tipo, la verdad, y algunas absurdas. Algunos, entonces, yo pienso que todos esos son factores. dicen que ese es el valor de la democracia, ¿no? Que Sí, hasta el carbonero puede hablar de temas nucleares sí, sí, eso es verdad. y tiene derecho. Y tiene derecho. No, no, lo cierto es que sí, que es un derecho, pero yo me refiero a que eh, tiene la virtud este Sí, tiempo de y todo que eso sensibiliza, ¿no? sensibiliza Y moviliza, sensibiliza y y moviliza. moviliza. Así mismo. Entonces, Perdón, dígame lo siguiente, si le es posible. Mirando hacia atrás, en la época en que usted fue procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, que fue en el gobierno de don Hipólito Mejía, eh, había, ¿cuándo había más violencia, entonces o ahora? no, hay mucho más Mucho violencia más ahora. Sí, violencia. porque ha ido Va aumentando, ¿no? aumentando. Nosotros en la provincia de Santo Domingo
que tiene el 21, ahora tiene quizá el 22, 23% de la población del país y donde están muchos de los barrios más violentos, conjuntamente con otros del Distrito Nacional y de Santiago y San Cristóbal, San Francisco. Entonces, en ese tiempo, como usted recuerda, siempre teníamos el tema de las bandas juveniles y las gangas, que se llamaban naciones. Esas gangas de los años 50 en Nueva York, que estaban integradas básicamente por puertorriqueños. Sí, sí. Entonces... Llegaron tarde, pero llegaron. Llegaron. Los Latin King, conocidos. Se mantienen, ¿no? Ya tienen, son internacionales. Sí, sí. Igual que en el caso de los italianos, la mafia. Exacto. Estamos hablando del principio del siglo XX. Entonces, en ese sentido, había violencia, pero era una violencia más controlable. Pues teníamos el caso de las bandas, las naciones, y adoptamos una estrategia en ese sentido que dio resultado, involucramos a la comunidad. Yo, siendo fiscal de la provincia de Santo Domingo, llegué a tener 1.150 mediadores comunitarios honoríficos. Ya. Y ellos contribuían dándole seguimiento a las situaciones de violencia en todos los órdenes, porque se le daba un seguimiento bastante efectivo a la violencia intrafamiliar también, porque tenían la misión de observar ese tipo de situaciones en sus barrios, y eso dio un excelente resultado. Cada uno de esos mediadores tenía un carnet, igual que lo que tenían los ayudantes míos, que eran 105. Igual, 105 ayudantes en ese tiempo. Y entonces, esos líderes comunitarios, de junta de vecinos, ligas deportivas, pastores, todas las personas que tenían incidencia en la comunidad, ¿sí? Y entonces ellos, con ese carnet, solamente tuvimos, porque aquí el pesimismo dominicano siempre pone por delante la posibilidad de que la cosa no funcione por el criterio de que no somos capaces de nada. Y sin embargo, solamente tuvimos que quitarle los carnets como a 3 personas, a 3 de 1.100 y algo. Entonces, eso funcionó. Un mediador comunitario iba a un destacamento, porque los policías tenían instrucciones del jefe de la policía para prestarle la mejor atención, y así lo hacían. Y entonces un muchacho que venía de la universidad y lo apresaban en una redada, había un mediador comunitario que en representación de la fiscalía se presentaba al destacamento y la policía se lo entregaba por cualquier situación que fuera. Todo eso dio un excelente. No, porque yo le dejé al fiscal que me sustituyó, le dejé la base de datos y todo, pero él decidió no continuar con el programa. Sabes que en este país, como todo lo que hace el que ocupa el cargo anteriormente, termina no aplicando la discontinuidad del Estado. Entonces yo le entregué, le dije, mira la base de datos, todo dio resultados, pero después eso no siguió, y los líderes comunitarios usaron, hasta que el carnet se le destruyó, usaron el carnet que nosotros le dimos en esa ocasión, pero eso dio un buen resultado. Pero entonces ahora hay más violencia que entonces. Claro que sí, mucho más. Vamos a hacer un paréntesis comercial para seguir con esta entrevista. Licenciado Olivares, ¿usted puede
hacer una descripción de lo que a su juicio son los factores que aquí estimulan esta violencia cíclica que estamos viviendo? Bueno, la violencia no es exclusiva de nuestro país. Es una violencia que ha crecido de una manera preocupante, sobre todo en los últimos 20 años en todo el mundo. Ya, No escapan los países con alto nivel de desarrollo económico y social, sino que la inseguridad ciudadana eh, ha irrumpido en todas las sociedades. Yo pienso que ha tenido mucho que ver el crecimiento de los cordones de miseria, el tema de la juventud y la falta de oportunidades también en esa etapa de la vida de las personas. En nuestro caso también tiene mucho que ver el tema de las relaciones entre jóvenes y los embarazos prematuros y la falta de una política muy definida y de calidad por parte del Estado en relación con este problema que es casi un flagelo, sí. Las niñas embarazadas, y entonces embarazadas de jovencitos que muchas veces, como dicen los médicos, un muchacho teniendo un muchacho. Son hijos de padres que no tienen ni siquiera cómo mantenerse ellos, y en los casos o a veces de hogares totalmente disfuncionales, y en el caso de los niños, yo recuerdo que siendo fiscal, en el tiempo que estábamos combatiendo las pandillas y las naciones, llamó a un programa a un joven que pertenecía a una de esas naciones, y me dijo: mire, magistrado, si usted me consigue un empleo, yo le garantizo que me retiro de eso. Pero lógicamente no es una justificación, claro está, pero la verdad es que muchos de esos casos de jóvenes, porque el crimen es una carrera que empieza muy jovencitos, sí. Siempre, casi siempre, y termina estando joven la persona, sí, claro. Porque casi siempre mueren estando en su etapa de juventud. Sí. Y entonces tuvimos muchos casos, y por eso yo atendí. ¿Usted no atribuye a la droga ninguna responsabilidad en esto, al consumo? Claro, determinante en el aumento de la criminalidad. Entonces, muchos de esos jóvenes embarazan una jovencita igual que ellos, y entonces no tienen con qué atender al embarazo y luego a la criatura, y salen a la calle. Así me llegaron a contar muchos de ellos. A dar una vuelta, como dicen. A patrullar, le dicen, a patrullar. O directamente a robar lo que roban dentro de su especialidad. Generalmente en el caso de los jóvenes, celulares, carteras y demás, lo que lleve la persona, la víctima, al momento de ser atracado. Entonces, todos esos son factores importantísimos. Claro está el tema del tráfico y el microtráfico, que cada día es mayor, ha crecido mucho. Ante el negocio del microtráfico de drogas no era tan significativo, ya lo es, porque generaciones que crecieron y se hicieron adultos en el consumo de la droga, usted recuerda que antes usted decir una persona de 35 años consumiendo droga era un escándalo. Ya una persona de 70 años consumiendo droga no es un escándalo. No, porque ya esa
generaciones que empezaron hace 40, 50 años, tienen 70 años, entonces Sí, ya es sí. algo. Entonces, generaciones, abuelos, padres e hijos, consumidores. Lógicamente, todo eso ha contribuido con la inseguridad porque el adicto necesita el dinero para comprar la droga y si él mismo no obtiene el dinero por otra vía, muchas veces le rinden un servicio Ya. al narcotráfico para satisfacer su necesidad del uso de esa sustancia prohibida. Entonces todo eso influye, la marginalidad social, claro está, como decíamos ahorita, el tema de la falta de oportunidad, la posibilidad de acceder a un primer empleo, en el caso de jovencitos que lo necesitan, la desatención del Estado a ese tipo de problemas. Todos esos son factores importantes y por supuesto en tiempos de la sociedad líquida tiene mucho que ver todo esto que implica el desafío para estar acorde con el uso de los medios tecnológicos de comunicación y también con lo que tiene que ver con la utilización en el caso de los jóvenes de las vestimentas, La computadora, las no, no, y tabletas. también las prendas, Ah, sí, los tenis, sí, los sí, sí. tenis son Los, un elemento vital. y las modas del mundo urbano. Sí, la moda urbana, empezando por los tenis, Sí, sí. que es el elemento principal del vestuario. Entonces, todos esos son factores que inciden en el tema. Ahora Muy tenemos difícil de cambiar ese panorama. la cultura urbana que refleja lo que ocurre en el submundo, que los norteamericanos le decían sobre todo el periodismo de mafia, le decía el bajo fondo, Ya. el bajo fondo. Entonces, todos esos son factores A de uno se alta le preocupación y que deben ser atendidos por el Estado. a uno se le ocurre que es muy difícil para el Estado hacerle frente a esa situación. No creo que haya en el país ni recursos humanos ni recursos financieros. Hay medios para controlarlo. La erradicación total es más difícil. Fíjese que ¿Usted participe de la violencia contra el crimen? De la inteligencia y las decisiones firmes y las irresponsables que debe tener el Estado. Fíjese que en el caso de Duterte, Duterte es el caso a estudiar para determinar si la violencia contra la violencia es la solución. Yo pienso que al final de cuentas, Filipinas ha cambiado relativamente, pero no en el nivel que pensaba Duterte, en función de que la eliminación de los tanto de los consumidores como de los que participaban en la dirección de ese negocio, que era la solución definitiva, y no ha sido así. Yo creo que... Aunque en el caso de Nueva York siempre se testimonia, se dice que esa fue la vía que usó Giuliani para eliminar las mafias, el tráfico, y muchos dominicanos sufrieron los rigores de sus métodos. Bueno, pero hay mucho de leyenda en eso. Decidieron colocarlo como la especie de Elionet de la década de los 90, pero ahí se dieron muchísimos factores y él era el fiscal, y ciertamente influyó, pero hay una exageración en eso. Además hay una cosa, cada país tiene su particularidad
en lo que tiene que ver con con la criminalidad, y el crimen también, para el combate del crimen, juega un papel sumamente importante lo relativo a la característica urbana de la ciudad. La parte urbana es importantísima para establecer el control de la criminalidad. Usted no puede enfrentar el crimen aquí, donde los barrios son de callejones, o la favela de Brasil, como usted lo puede enfrentar en una ciudad como Nueva York o la mayoría de las ciudades norteamericanas, que son por manzana bien diseñadas y con condiciones más adecuadas para enfrentar el crimen. Entonces, todos esos son factores. Y fíjese, cuando Balaguer atravesó Villajuana y los barrios, Villaconsuelo, Sí, toda esta parte de los barrios populares, con la Quinto Centenario, sí, sí, sí. jugó un papel desde el punto Ya, de vista del control de la urbano. urbano. Entonces ya era más fácil tener un mayor nivel de control de los barrios. Pero todos es una multiplicidad de factores que son lo que determinan que se pueda combatir de una manera integral. Licenciado, quiero invitarle a que cambiemos la hoja y hablemos de política antes de que el tiempo se nos termine. Yo le quiero dejar sobre la mesa para ir a la al próximo segmento comercial el tema de la decisión tomada por la Junta, si es válido o no a su juicio, el hacer, no llamemos proselitismo en el sentido de buscar votos, sino de ganar simpatía al interior de las organizaciones partidarias, en este caso para una candidatura que vaya desde regidor hasta la presidencia de la República. Regresamos. Si don Eddie Olivares aspirara a una candidatura presidencial, perdón, o para diputado, o para senador, o para regidor, ¿no podría desde ahora empezar a trabajar al interior de su organización y celebrar reuniones masivas bajo locales? El político y los partidos siempre están trabajando, no pueden congelarse, porque existen partidos de oposición y para poder crecer electoralmente tienen que hacer oposición, servir de contrapeso al gobierno. Y entonces están los partidos, el partido de gobierno, que tiene que trabajar para hacer un buen gobierno, y lógicamente el partido juega un papel determinante en ese sentido para preservar el poder. De eso se trata, de esa competencia. Uno defiende, el partido de gobierno se defiende de los ataques de la oposición, y el partido de la oposición se mantiene vigilante ante el funcionamiento del gobierno. En ese sentido, siempre hay actividades. En lo que tiene que ver con las aspiraciones, siempre inician temprano. Yo recuerdo que en el año... Bueno, lo de temprano es relativo, porque 4 años no es mucho tiempo, no es mucho para construir, como se dice ahora, una candidatura. Sí, eso es verdad. Yo recuerdo que en el año 2012, cuando Danilo Medina ganó la presidencia, cuando regresaba del acto de toma de posesión y juramentación del presidente Medina, y subía por el elevado de la 27 para cruzar hacia mi ciudad, hacia mi barrio, habían varias vallas gigantes de de Leonel Fernández anunciando el retorno, retorno del León. Exacto. Entonces, eso era el día 16 de agosto. El día después. El mismo día de la toma de posesión. Entonces, eso ha ocurrido
sin embargo, es una violación ahora a la ley de partidos y a la ley orgánica. Lo que usted puede realizar actividades. Ahora, lo que esas actividades no pueden arrastrar a personas ajenas al partido. Puede hacer reuniones, la búsqueda de un propósito, pero esas reuniones no pueden ser masivas, no pueden ser al aire libre, en lugares públicos. Usted no puede ir a hacer una actividad al Palacio de los Deportes y decir que es una actividad para charlar. No puede televisarla, entonces. No puede ir al pabellón de voleibol, a un multiuso. Pero sí puede hacer declaraciones. Claro, y el partido puede hacer actividades. Ahora, usted no puede venir a este programa a decir y anunciar que usted aspira a presidente, porque ahí sí está violando también la ley, en ese sentido. Pero ¿y cómo se le dice a la gente que yo aspiro si no es a través de los medios? No, usted se lo puede decir de manera directa, porque recuerde que primero tiene que ser escogido en la convención, sí, pero ahí es que yo digo, interno de su partido. Ahí es precisamente, usted tiene que decirle a la gente que usted busca ese cargo para que en la convención esa gente vote por usted. Sí, es cierto, pero la ley le prohíbe realizar ese tipo de actividad, marchas, caravanas, mítines, colocar publicidad gráfica, no la puede colocar en ningún lugar, ni siquiera en su vehículo, colocar mucho menos publicidad a través de radio, medios, televisión, etcétera, porque viola la ley en ese caso. Y la violación de la ley implica la posibilidad de que la Junta no le admita la candidatura si es que la gana o si es que el partido decide nominarlo. En ese sentido, tiene también otra penalidad, que es la de hasta desde 1 hasta 200 salarios mínimos. Pero eso nadie lo cumple. Como multa. No se ha cumplido porque la Junta tiene la potestad para eso, tiene la potestad para no admitir una candidatura porque se haya violado la ley. Pero también hay una situación de hecho, y es que primero no se puede promover una candidatura que no sea por los medios masivos, aunque no, yo admitiría que la Junta diga publicidad no, propaganda no. No, es que usted tiene... pero en términos noticiosos, en participar en un programa como este... No, pero no puede participar para venir a promover la candidatura. Pero hablar de que usted aspira. No puede. Y entonces, eso es ponerle un bozal. Bueno, lo que pasa es que... Y no se le puede poner un bozal, eso choca, colide con principios de expresión. La libertad de expresión. Sí, y de reunión, pero además, licenciado, está el tema de la sutileza del que sea partido de gobierno. Cuando era Danilo, pues Danilo iba en ventaja porque todos sus actos podían ser traducidos o interpretados como actos de gobierno, oficiales. Sí, son de gobierno, pero no dejan de tener su dimensión político-electoral. Sí, pero lo que pasa... Y eso le da una ventaja. Sí, pero el candidato oficial tiene su ventaja y su desventaja. Esa podría ser una ventaja, pero no puede utilizarla planteando que va a aspirar. Un funcionario solo debe sacarle ventaja a su condición de funcionario si hace la cosa bien. Si la gente la valora como positiva. No, pero dando declaraciones, hablando, exhibiéndose mucho. Bueno, eso lo que haciendo teatro. No puede decir que aspira a ningún No lo puede decir, si lo hace, su lenguaje. Si lo hace, la violación es peor. Pero el lenguaje de los actos mismos. Bueno, pero lo que no puede. El lenguaje del sentido de sus declaraciones. Lo que la ley no le permite es utilizar esos actos para hacer campaña.
Pero no, me no lo parece que puede hacer. esa parte de la ley es impráctica y además inequitativa en Bueno, relación al partido de gobierno, el que sea. no, porque el partido de gobierno tiene su desventaja en lo que tiene que ver con el desgaste natural que produce gobernar. Pero lo Todos importante quieren es, ese desgaste. lo más importante es que no se le debe permitir, que el gobierno no puede hacer ningún acto, ningún acto oficial, disfrazarlo para hacer acto proselitista. Si lo hace está violando la ley y Pero eso es, utilizando los recursos licenciado, es el pan y nuestro de cada utilizando un día. recurso ilegal. Bueno, pero ese El tipo de pan cosas, nuestro de cada la día. idea es cambiar las Pero cosas. no hay manera de Entonces, cambiar eso bueno, pero, en el que... pero Decía Ortega y Gasset que ustedes los políticos son actores que permanentemente están sobre las tablas. sí. Pero yo siempre he planteado No hay manera. esto que estoy planteando, sí, es verdad. Siempre el político está en Yo su estoy de obra. acuerdo en lo que usted planteó, mítines públicos, propaganda pública, Claro, propaganda en la televisión, claro. propaganda en la radio, pero que usted venga como ciudadano a decir yo aspiro y a mí me gustaría porque yo quisiera hacer esto, aquello y lo otro. Hoy, ¿de qué manera entonces tiene el público, el votante, de darse cuenta de que el licenciado Eddie Olivares aspira a determinado cargo? No, porque de alguna manera se Hay que expresa hacerlo. y luego ya finalmente en las primarias internas de los partidos, asambleas o convenciones, se establece la ley de partidos que empiezan la pre-campaña a partir del primer domingo del mes de julio del año anterior a las elecciones, Sí. cuando se trata de primarias. Y cuando se trata de otra modalidad, como asamblea, convenciones, encuestas, que aparece Sí. como una modalidad de elección única en el mundo aquí. En ese caso, el último domingo del mes de octubre también esa fecha y termina el último domingo del mes de octubre. Es decir, que el periodo es un periodo de 3 meses de pre-campaña. Inmediatamente se hace la proclama para el inicio de la campaña electoral a partir de octubre y concluye el día de las elecciones. Ese es el periodo de campaña establecido en la ley. Así es, muchas gracias, licenciado Eddie Olivares, por darme de su tiempo y de sus opiniones, primero sobre el tema de la violencia y después sobre el tema de los límites de tiempo para la campaña electoral. Yo espero tenerle pronto por acá, hablando. Nunca hemos hablado de sus aspiraciones. Está prohibida. Muchas gracias y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.